bendigo a todos aquellos que reciben en esta noche la palabra. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que quiere levantarse en contra del conocimiento de Dios, toda fortaleza, toda altivez, razonamientos humanos, conocimiento humano, es derribado por el poder de la bendita palabra de Dios. Creo en el poder de tu palabra, Señor, para penetrar hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, Señor, lo creo. Creo que tu palabra tiene el poder de transformar vidas, Señor. Creo que tu palabra, Señor, es la espada de doble filo, Señor, lo creo. Lo creo, Padre. Por el poder que tiene tu palabra, Señor, es predicada en esta noche, Señor, para traer libertad a todo aquel que está afligido, Señor, al que está oprimido, Señor, al cautivo, Padre. Rasga todo velo, quita toda escama, Padre, que caiga toda venda en el nombre poderoso de Jesús. Abre y destapa los oídos, Padre, de esta noche. Quita la sordera espiritual para que puedan escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra sí tiene el poder de hacer bien. Convence, Espíritu Santo, en esta noche de pecado, de justicia y de juicio. Permite, Espíritu de Dios, puedan ver a Cristo en esta noche, Señor, y no una parábola, Señor. Porque escrito está, escuchan parábolas a causa del corazón endurecido, que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque el corazón se engrosaba. Pero el poder de la palabra tiene el poder de romper, Señor, toda dureza de corazón. Liberta, pule los yugos por tu sola presencia en esta noche, Señor. Aquellos que están afligidos, Señor, sácalos de la cárcel. Aquellos que están oprimidos, Señor, sácalos de la cárcel. Aquellos que están angustiados, desesperados, Señor, atormentados, Señor, abre esta noche la cárcel. Por el poder de tu palabra, el mensaje que has traído en esta noche. Amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, iglesia. Y vamos a empezar con Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Jesús y la mujer samaritana. Para tener un poco de qué significa la mujer samaritana. Samaria era la capital de Israel. Era parte de Israel. La capital. Pero a causa del rey Salomón, el reino fue dividido en dos. Fue dividido, las 12 tribus fueron divididas en dos. El reino del sur y el reino del norte. Resulta que Samaria creía en Dios. Pero a causa de la división que hubo en este reino de Israel, para que no hubiera una mezcla, porque cada vez que estaban las fiestas solemnes que para los judíos, para los israelitas esto es muy sagrado, para que no se mezclara, para que no tuvieran que ir a Jerusalén, los de Samaria, el hijo de Salomón empezó a hacer ritos ocultos a imágenes también, hubo una mezcla, para poder que ellos hicieran estas adoraciones, estas festividades aparte, para que no hubiera una unidad. Los samaritanos, los de Samaria y los judíos no la iban
a causa de que ellos creían que eran paganos, porque ellos tenían mucha idolatría. ¿Recuerdan el tiempo de Elías? Allá estaba, ¿quién? Allá donde estaban los 900, 800, 950 profetas de Baal, porque tenían altares a todo, a cera, a todo tenían altares. Tenemos que entender esto, porque el Señor dijo era necesario que pasara por Samaria. Entonces los judíos y los samaritanos no la iban, pero el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Hay una parte de las escrituras donde dice que el Señor reprende a Jacobo y a Juan porque ellos fueron a una ciudad de Samaria y no recibieron al Señor. Y ellos dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que encienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dijo: ¿de qué espíritu sois? Usted no sabe lo que dice. Usted no sabe de qué espíritu sois. Yo vine para salvarlo, a condenar. Y ciertamente nosotros éramos parte de ellos. Estábamos en el paganismo, en la idolatría. El Señor tuvo misericordia y era necesario que pasara por nosotros. Amén. Todos leen la Samaritana, pero si era un lugar, ¿qué quiere decir? Creemos, como le dijo el Señor Jesús a los discípulos, que somos menos pecadores que los demás. Todos necesitamos el perdón de Dios. Amén. Todos. Esta samaritana tenía sus creencias, estaba muy arraigado. Ellos adoraban a Dios, pero no le conocían. Tú y yo lo adorábamos y no le conocíamos. ¿Cuántas veces, iglesia? Aún desde niño nuestros padres no le conocían y nosotros no le conocíamos. Conocer a Dios es conocer a su Hijo y conocer el amor de Dios por ti y por mí, y la razón por la cual Cristo tuvo que venir. Eso es conocer a Dios. Todos aquellos que dicen conocer a Dios pero contienen entre religiones, denominaciones, buscando quién tiene la verdad, iglesia. Escrito está la palabra de Dios, que es el fruto, el que da a conocer. Si sí conocemos a Dios, el que no ama no lo conoce. Y poder amar, iglesia, poder amar viene solamente de Dios, porque tú y yo no tenemos la capacidad de amar, sino que mediante la fe en Cristo, el amor de Dios es derramado por su Santo Espíritu en nosotros. Teniendo el Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios por las almas. Para poder entender qué es el Señor, pasar por Samaria. Porque el Señor nos dice: es necesario que yo pase por todos aquellos que creen conocerme pero no me conocen, que me adoran pero no me conocen. El apóstol Pablo pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice. Estaba donde los atenienses, en Atenas. Y ellos tenían una estatua y era grande y la tenían con mayúscula escrito: al Dios no conocido, y lo adoraban, pero no le conocían. Nosotros teníamos esos altares, iglesia, diciendo que él era grande, pero no teniendo el temor de Dios. Diciendo que él era grande, pero no teniendo reverencia ni honra a nuestro Dios. Así es. Sin conocer su santa voluntad, porque nosotros conocemos la voluntad de Dios, no porque el hombre no lo cuente, sino porque Jesucristo nos enseñó, y escrito está que es la voluntad del Señor. Porque escrito está que la voluntad de Dios es que tú y yo no nos perdamos, iglesia. Y para no perdernos tenemos que abandonar el pecado, iglesia. Ir al Señor para ser perdonados, limpiados, purificados y no pecar más. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Que nos volvamos en nuestros malos caminos, iglesia. Y empecemos a caminar por el camino que es Cristo Jesús. Y el Señor le llama camino de ¿qué? Santificación. Nosotros llegamos llenos de inmundicia, iglesia. Estamos llenos de pecado. Amén, así es. Pero hay algo, iglesia, hay una mala noticia. Que mientras que el hombre esté en pecado, está ciego y no puede ver que está en pecado. Por eso la necesidad de la bendita palabra que muestra que es pecado. Pablo decía: yo no sabía que la codicia era pecado hasta que la palabra me mostró que la codicia era pecado y pude ver que la codicia estaba en mí. ¿Por qué creen que el que está en pecado, iglesia, siente que esta palabra le traspasa el corazón? Amén. Porque esta palabra tiene que mostrar, no, iglesia, para condenarte, sino la razón por la que Cristo vino, para que te arrepientas y procedas a arrepentirte y vayas a Él para empezar un camino que se llama santificación. Amén. La palabra tiene el poder, convence de pecado, pero también de justicia. Cristo es la justicia de Dios. Amén. Y que si rechazamos esa justicia, hay un juicio, iglesia, del cual no escaparemos. Amén. Ese es
estamos bajo la gracia, pero estar bajo la gracia tiene evidencia. No andar en la vieja naturaleza en la cual nos anda. Amén. Tiene un fruto de arrepentimiento, tiene cambio, tiene una nueva vida. Ya no andar en los deseos engañosos de la carne, ya no ser atrapados, fascinados y seducidos por los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque ya no caminamos por vista, sino por fe en la bendita palabra, en el Hijo de Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, porque lo que vivo yo ya lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Aquí ya no el enemigo ya no te manda ese cebo que a muchos les envía y empiezan a separarse y apartarse de Dios. Y ciertamente tú y yo estábamos apartados, y aquí los que están en pecado están separados de Dios. Y tengo que decirte esto para decirte que Cristo es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Amén. Si estás en pecado, estás separado de Dios. Y por eso Cristo tuvo que venir, iglesia, para, por medio de Él, tener acceso ante el trono de gracia, perdón y amor. Y mientras que haya vida está la oportunidad, iglesia. Pero no despreciemos una salvación tan grande. Y hay quienes están cansados. El Señor Jesús se cansó. Y Él nos muestra dónde ir cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados, la palabra que más usan cuando vienen a una consejería, o tal vez el Espíritu nos llama, ¿qué pasa? El Señor muestra que no estás bien. ¿Qué pasa? La palabra que dice: estoy cansado. Ya no doy más. Agotado, ya no doy más. Estoy cansado. Entonces, cuando una persona está cansada, corre a la gente del mundo. Corre a los amigos. Corre a los padres, a los hijos. Corre para desahogarse con personas que también tienen sed. El Señor dice que cuando Él se cansó, se sentó en un pozo para beber agua. Cuando estamos cansados hay que beber el agua. Pero no el agua que le ofreció la samaritana. Aunque le dijo a la samaritana: dame de beber. Pero aún pidiéndole a la samaritana de beber, la samaritana tenía sed. Aunque ella podía sacar agua del pozo. Porque la sed que tiene el hombre es en el alma. Amén, así es. Jesucristo vino porque el hombre estaba separado de Dios, y aquellos que están en pecado están separados de Dios. Y solamente cuando entras al pacto de la gracia es que te reconcilias con Dios y tu alma se encuentra con el Dios vivo. Pero mientras que estés en pecado, estás separado de Dios. Y el Señor le mostró a la samaritana dónde están las setas. Porque hay ciertas áreas en nuestra vida, y el Señor nos decía, hoy estábamos hablando con el Señor, con mi hermana. El Señor decía, hay un área que el enemigo tiene cautiva, del alma. A todos no es lo mismo, unos es en el hogar, otros en el área sentimental, otros en la economía, otros en la salud. Y los tiene tan engañados el enemigo, distraídos, porque saben que si esa alma clama, el Señor responde. ¿Qué es lo que más le cuesta al hombre? Reconocer y clamarle a Dios mío. Entonces dice, no, a ti lo que te falta es un esposo. Y le manda uno, pero es un fracaso para fragmentarle más, sino que el otro 5 maridos ya tenía la samaritana. Y ninguno era de ella. Y el que ahora tiene no es tuyo. ¿Qué le mostró el pecado? Lo que la tenía seca. Amén, así es. El pecado. ¿En qué estaba ella? En fornicación. Venía de fornicación. 5 maridos has tenido, le dijo el Señor. Y el que ahora tiene no es tuyo. Y por eso el Señor viene a la raíz a decirnos dónde es que nosotros nos sentimos frustrados y cansados, iglesia. Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque hemos pensado, Señor, si me dieras un hijo, Señor, si me dieras un esposo, Señor, si me dieras dinero, si me dieras una casa, Señor, si restauraras mi hogar, el Señor, iglesia, puede hacer que una pareja se reconcilie, pero el Señor tiene que sanar las raíces de amargura primero para valorar lo que Él nos da. Amén. Porque si nosotros no nos detenemos a pensar
Y el Señor tiene que mostrarnos nuestra vida, pero no para condenarnos diciéndonos, esa vida la cargué yo y por ella fui crucificado, yo di mi vida por eso. Estamos secos o hay una sequedad en diferentes áreas del ser. ¿Por qué? Porque están frustrados por un área que todavía no se ha realizado, porque a veces es el aguijón para permanecer ahí, iglesia, hasta que entendamos que Él es el que nos da la vida, no el hombre. Amén, así es. No los hijos, no el dinero. La fuente de agua de vida es Cristo Jesús. Amén, gloria a Y Dios. todo el que tiene sed, no sé cuál es tu área, la samaritana era el área sentimental. ¿Cuál es el área tuya y mía, iglesia? ¿Cuál es? Él dice, estás bebiendo del lugar equivocado. Porque si estuviéramos en la fuente correcta no saldrían aguas amargas, sino aguas dulces. El Espíritu Santo en nosotros. De una misma fuente no pueden correr dos aguas, emanar dos aguas. Él dice, lo decía estos días, guarden, hay que guardar la puerta de los labios, nos dicen, hay que guardar el corazón. No, el Señor dijo, hay tres cosas que tienen que guardar. Sus pensamientos, porque guardando los pensamientos guardan su corazón. El corazón, porque si guardas el corazón, vas a guardar la puerta de tus labios, porque la conclusión de todo es que lo que sale de aquí, ¿de dónde sale? Del corazón, de lo que sale. Y lo que sale de aquí es porque primero fue una fortaleza que bajó aquí. Ay, yo tengo que guardar la puerta de mis labios, pero están odiando. Creen que porque no maldicen, dice el Señor, que se pega con el pensamiento. Y aquellos que tienen estos sentimientos, estas raíces de amargura en su corazón, el Señor sabe que eso es generado por el dolor de algo que sucedió. El Señor sabe que ha tenido que pasar cada uno de nosotros, iglesia, pero reconozcamos que es consecuencia del pecado. Que el Señor quiera hacernos bien y no mal. Sino que cuando ya venimos al Señor empezamos a culparnos porque no se ha realizado nuestra voluntad, pero el Señor se ha obrado. Hoy nos dijo, yo sí he obrado. Miren la vida de cada uno, yo he obrado. Yo sí he obrado en sus vidas. ¿Por qué creen que no he obrado? Porque se desenfocan de lo que yo estoy haciendo por enfocarse, lo que todavía no he hecho. Pero yo sí he obrado. Yo sí he transformado, yo he sanado, yo he restaurado a muchos. El Señor se está obrando, sino que el foco de muchos que es lo que Él todavía no ha hecho, mi capricho. Pero el Señor sabe, iglesia, que nos hace bien y que nos hace mal. Amén. Nosotros estamos en las mejores manos, iglesia, en las manos de nuestro Abba Padre. El Padre que nosotros tenemos es bueno. Amén. Mientras que estábamos adorando ahorita al Señor, Él me llevaba. No es lo mismo cuando mami quiere unas zapatillas, tú se las compras y tú te sientes feliz porque amas y quieres darle lo mejor a tus hijos. Mami quiere una camiseta, un buzo, te lo compras. Mami quiero un reloj, mami quiero ir a comer algo. Como madre yo sé qué es eso. Y si tú tienes, eres feliz por quien se lo das. Pero qué lindo sería que nuestros hijos quieran, mami, te quiero a ti. No quiero nada de lo que tú me puedas dar. Yo te quiero a ti. Y así quiere el Señor que vengamos a Él. Pero todos venimos pidiéndole, Señor, yo quiero esto y quiero lo otro. Señor, yo quiero, y Él me hace a ver esto. Así quisiera que vinieran mis hijos, que vinieran y me amaran a mí, no lo que yo les doy. Porque lo que yo les doy, esto es una añadidura que fluye. Es una promesa que hay para los que me aman. Pero estamos tan enfocados en lo que queremos, que estamos descuidando lo más hermoso, el amor de Él por nosotros. Amén. Es su amado Hijo. Él nos ha llevado la semana pasada a reconciliarnos con Él, no peleemos más con la calabacera, que Dios quiera quitar, Él hace como Él quiere. Pero el Señor te está diciendo, estás cansado. Él mismo lo dijo, Él mismo sabe por qué da el tema. Y dice la bendita palabra, ya entendemos qué significa la mujer samaritana, que a pesar de que creían en Dios, como muchos hay en las congregaciones, creen en Él, pero están en pecado, y lo adoran y se congregan, pero no le conocen. Yo era una de ellas. Y de ahí, de donde la samaritana también me sacó a mí el Señor. Y qué precioso es saber, iglesia, a quienes te adoramos, a quienes levantamos las manos, a quienes crees es santo. Pero a veces olvidamos que Él es santo, su presencia es santa, iglesia, esta palabra es santa. Y venimos altivos y orgullosos, iglesia, y no podemos rendir ni siquiera el corazón. Menos vamos a rendir nuestras manos, nuestros pies. El trigo se inclina, la cizaña. Y no es que el Señor te esté diciendo cizaña, Él quiere quitar la cizaña de nuestro corazón. Amén, aleluya. Para que demos mucho fruto.
Y todo el que da fruto sabe que ese fruto no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo. El don de Dios no es don de hombres, sino don de Dios. Eso es lo que el Señor anhela. Unos hijos que le amen, que se congreguen porque le amen, que lo adoren porque le amen, que oren porque le amen, que amen su palabra porque la palabra es Cristo Jesús. Él es el verbo de Dios. Eso es lo que el Señor anhela, iglesia. Él podría hacerlo siendo Dios. ¿Cuántas personas tienen atadas a una pareja de una manera equivocada, a través de la brujería, la hechicería? Pero qué precioso es tener una pareja porque te ama, no porque lo tienes obligado. El Señor quiere, iglesia, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque podemos levantar y todos postrarnos aquí, pero lo que Él ve es un corazón contrito y humillado. Y lo que pasa en el corazón se ve en lo físico. Pero hay quienes pueden postrarse, pero el corazón está activo todavía. Alguien que tiene temor de Dios y que se humilla delante de Él no es capaz de quedar en pie. Él es Dios Todopoderoso. Miren los encuentros que tuvieron los profetas y todos aquellos que han tenido el llamamiento de Dios. Pues Él te está llamando a ti también, iglesia. Pero Él quiere escoger, Él no quiere solo llamar. Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y todos los que se encontraron a Moisés le dijo, quítate el calzado porque el lugar santo es este. Tal vez no ve la salsa que anda aquí, porque la salsa que debería de este es nuestro corazón, iglesia. Él quiere, iglesia, que nosotros entendamos que Él es real, que Él está vivo y que nosotros le rendimos culto a Él, a un Dios vivo. Amén. Culto racional. Amén. No una tradición, no religión, sino cruzar estas puertas en acción de gracias a un medio del desierto. En acción de gracias, como Él lo decía el lunes. Que le demos gracias al Señor en todo, no por todo, sino en todo. ¿Qué estás pasando el día de hoy? En todo, ahí en lo que estás, dale gracias. Pero no nosotros le damos gracias, es cuando todo está bien. Y cuando estamos siendo procesados, iglesia, contendemos con el Dios vivo. Si tan solo mi pueblo se humillara, se arrepintiese de sus malos caminos, yo los perdonaré, yo sanaré su tierra. Eso es todo lo que el Señor pide. No nos pide nada más. El resto lo hace Él a través del Espíritu Santo. Pero lo que más le cuesta al hombre es humillarse. Pero el Señor sabe la razón. Por el pecado endurece el corazón. Por eso nos trae, porque esta palabra tiene el poder de golpear ahí en el pecado, no al pecado. Porque el pecado es la simiente que ha sembrado Satanás en el hombre. Gloria al Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Estamos en San Juan capítulo 4, verso 2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por ¿dónde? ¿Le era necesario pasar por dónde? No sé dónde se encontró el Señor contigo, o a dónde, porque Él fue por nosotros. Era necesario. Yo recuerdo ese día. La palabra de Dios en Jeremías 2 dice que el Señor recuerda ese día, porque nosotros lo olvidamos. Recuerdo aquel día, cuando tú ibas en pos de mí, y estabas en el desierto, porque llegamos con tribulación, llegamos con pruebas, llegamos nosotros heridos por el mundo, y aún así decidimos seguirlo. Pero nos olvidamos de ese día cuando Él nos vendó. Olvidamos ese día cuando Él tuvo misericordia de nosotros. Olvidamos ese día cuando muchos de los que están aquí le prometieron que no lo dejarían. Olvidaron ese día, iglesia, cuando le prometiste amor. Alguna vez en su juventud le dijeron, mejor dicho, le voy a construir una casa del aire y nunca quiero irnos contigo. ¿Algunos? Sí. Pues así son las promesas que el hombre le hacemos. Hasta que viene que un amante del mundo y te saca. Dinero, trabajo, amigos. ¿Qué te aleja de Dios? Y el Señor dice, yo recuerdo aquel día. El Señor recuerda el día que tú y yo nos encontramos con Él, iglesia.
saben que cuando lo recuerda, ¿saben qué dice el Señor? ¿Sabe por qué lo recuerda? Porque hay en Jeremías 2 dice que se dejaron de él y vinieron consecuencias. Qué mal le hice a tus padres, qué mal te hice a ti para que te alejaras. No nos ha hecho bien el Señor, iglesia. Alejarse de la fuente de agua es lo peor que puede pasar. Nos volveremos a secar. Como cuando Él nos encontró, dice la palabra de Dios, que la postre pasa a ser peor que la primera. ¿Por qué olvidamos ese día? ¿Cuántas promesas le hicimos? Que el Señor sabe que no tenemos la capacidad de prometer. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que recordemos lo que Él nos prometió a nosotros. Porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Él nunca, nunca, nunca va a revocar lo que nos ha dicho. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Cansado. ¿Jesús qué? Cansado. ¿Cuántos están cansados? Hay situaciones que cansan y agotan. Hay cansancio espiritual, hay cansancio físico y hay cansancio mental. El enemigo sabe cómo atacar en cada área. Hay gente que piensa, el enemigo les coge la mente, mejor dicho, y el cansancio mental trae cansancio físico y por ende espiritual. Hay gente que está cansada espiritualmente porque hay batallas duras, iglesia. Yo me canso espiritualmente. Yo tengo que ir al Señor y el Señor dice haz un alto. Y tengo que ir nuevamente porque Él es mi poder y mi fuerza. Amén. Sin Él yo no puedo. Ustedes saben, yo digo, el Señor me mandó a estar con Él un tiempo. No se agota espiritualmente. Hay cansancio físico porque el mundo los agota. El mundo los cansa. Hay esos tres tipos de cansancio, iglesia. Yo no sé en cuál de los tres estás tú, pero los tres nos alejan del Señor. ¿Por qué? Mira qué pasó. Si el Señor te cansó en el camino, ¿qué hizo el Señor? Que Él siendo el camino nos muestra qué tenemos que hacer. Dice, se sentó así junto al pozo y era la hora sexta. ¿Saben qué es la hora sexta? Las 12 del día. Ustedes se imaginan las 12 del día, viniendo del desierto, con sed, cansado, y el sol de mediodía, para los que estamos conociendo el sol de mediodía, estos días lo conocimos, ¿no? Nos dejó como hubiéramos estado en spa. Disparejas, pero nos dejó así. Es terrible el sol de mediodía. Es igual cuando el Señor habla de la vigilia, de la cuarta vigilia, es la vigilia más oscura, la parte más oscura de la noche. El sol de mediodía es muy agresivo. Y era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Iglesia, a muchos de los que estamos aquí nos han pedido de beber. Nuestros hijos nos han pedido de beber. Nuestras parejas nos han pedido de beber, nuestra familia nos ha pedido de beber. Gente de la misma congregación nos ha pedido de beber. ¿Qué agua les está dando? El agua de vida eterna para los que creen o aguas amargas como la del mar. El Señor le dijo cuando alimentó a los 5,000, denle de comer. Ellos dijeron, no tenemos. A muchos les han pedido de beber y no han tenido sino aguas amargas. Y se lo dan para la familia. Dice la palabra de Dios que una raíz de amargura contamina a otros, iglesia. Jesús le pidió a esta mujer, dame de beber. ¿Qué agua damos nosotros cuando nos piden de beber? ¿Saben qué es dar de beber? Cuando tu esposo o tu esposa tiene un problema y te pide un consejo. Cuando tus hijos no saben qué hacer. Cuando estás desesperado y cansado del camino y corres a pedirte esta agua que crees, iglesia, que es el consejo de esta amiga o este amigo y te da el agua que tiene y la recibes. Pero no corremos al Señor que nos da esta agua que nuevamente nos da fuerzas. No, pues amiga, yo me separé, o amiga, yo le pegué con el sartén, amiga, no le vuelva a dar a sus hijos esto y castigamos con
amor para dar amor, misericordia para dar misericordia, perdón para dar perdón. Eso es lo que puede salir en la fuente de agua. Iglesia, no solamente recibimos, sino que dimos de esos consejos también. Esa era el agua que teníamos. Esa es el agua. Por eso el Señor nos está enseñando qué es el amor. El amor de Dios no es para tolerar el pecado, iglesia. El amor de Dios es para dejar el pecado. El amor de Dios no es para condenar, es para salvar. El amor de Dios no es para encubrir el pecado, es para decirle al hermano que está en pecado y ayudarlo a levantarse, porque el pecado hace que el hombre caiga. Porque esta palabra sí viene con exhortación, pero viene con, ¿qué más? Edificación, restauración. Nosotros fuimos de esa fuente, iglesia. Enseñamos a los niños 2 vasos. Los niños son esos vasitos que uno empieza a llenar. ¿Qué tienen los padres? De lo que tienen se va llenando. De lo que reciben en el colegio se va llenando. Por eso la necesidad de que ellos desde niños conozcan de Cristo, para que se llenen del amor de Él. Para que cuando venga la batalla ya estén llenos del Espíritu Santo. Pero a veces han sido llenos más de maldad, de toda la malicia que hay en el corazón, iglesia. Y se resisten a matar a los niños. Los niños están conociendo el amor de Dios. Ellos lo están conociendo. Dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no la iban. Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conociéramos, iglesia, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. ¿Saben cuál es el problema, iglesia? Que la misma iglesia no conoce el don de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando Pedro les predicó esta primera prédica, lleno ya del Espíritu Santo, ellos se compungieron, porque esta palabra tiene que compungir al pecador. Esta palabra no se puede predicar y que está en pecado salir. Acuérdense en el culto: no quiero volver. Pero el Espíritu Santo lo convence. Amén. Esta palabra tiene que generar algo en el que está en pecado, iglesia. Si no genera nada, eso es peligroso. Esta palabra es para hacer que el que está por un camino torcido, esta palabra es el camino que nos lleva por camino de justicia, endereza nuestros pasos. Es la luz, es la lumbrera que muestra, o estás mintiendo, te estás torciendo, te estás saliendo del camino. Pero se la tienen a uno montado. Yo miento y voy a hablar del mentiroso. Y allí yo murmuro y antes de no me la quieren montar. Así, iglesia, la palabra es para confrontar el pecado. No para tolerar. Y decirte: arrepiéntete y ve a tu Señor, Él murió por esto. Pero no peques más. Esto es lo que tiene que generar la palabra del pecado. Compungimiento. Porque no conocen el don de Dios. Inmediatamente, iglesia, se confronta con el pecado inmediatamente. Esa es la mala noticia: el pecado te condena, el pecado te tiene separado de Dios, el pecado te lleva a muerte eterna. El pecado, iglesia, esto, el pecado, lo otro, todo lo que dice la palabra del pecado. El Señor viene un juicio para el pecado, pero hay una buena noticia: que Cristo vino y murió por el pecado. Y que hoy, iglesia, está abierta la puerta. Y que si vas a Él, Él no te va a echar fuera. Tan solo reconoce, arrepiéntete, que Él mismo te ayudará y te restaurará. Y con el poder del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu, en esta palabra, permaneciendo aquí, porque esta palabra no es letra, esta palabra es Espíritu, y en esta palabra es que tenemos que caminar. Caminando en el Espíritu, no caminaremos en la carne, porque el que camina en la carne le queda fácil pecar. Ayer decía el Señor: esta carne tiene sed de ¿qué? Del mundo, y el alma tiene sed de Dios. Amén. Entonces, si caminas en la carne, ¿quién te da la orden? La carne de mi mundo.
Pero si caminas en el Espíritu, tú quieres todo lo que viene de Dios, porque el que es de Dios, palabra de Dios, quiere oír que se ve. El Señor quiere que caminemos en el Espíritu. No es fácil si caminas en la carne y pretender que cruzas esa puerta y entras al estado del Espíritu. Eso no pasa. La palabra de Dios dice, andad pues en el Espíritu. Y él te dice, es que me cuesta meterme en el Espíritu. Es que no sentí nada, como que, ay no, hoy el culto estuvo como raro. No, tú caminar allá, porque el Espíritu siempre ha estado. No solamente aquí, sino cuando tú caminas allá. Y lo has conquistado, por eso te has vuelto insensible. El Señor en la murmuración, en la mentira, en la lascivia, en la pornografía, todo aquello que quiere mover el oculto, Él se contrista porque Él está ahí contigo. Entonces venimos a rendirle, tú y yo, los que deberíamos caminar en el Espíritu, rendirle culto. ¿Y por qué pasa? No estamos en un mismo sentir, porque la mitad es carnal y la mitad es espiritual. Y el poder de la iglesia está en la unidad del Espíritu. Un carnal no se va, un carnal no quiere escuchar a uno espiritual. A mí hay gente que me dice, ay, que habla mucho de la palabra, ¿y tú de qué quiere que le hable? ¿De la vecina? Es vergonzoso que alguien que dice ser de Cristo le moleste la palabra. Pues entonces vaya a conversar con los de la esquina o no sé a dónde tiene que ir a conversar. Pero el que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. Amén. Porque ciertamente el siglo hablaba cosas que no edificaban antes. Y te vuelves incómodo aún para los mismos que se congregan. Si conociéramos el don de Dios. Entonces se compungieron y le dicen aquellos que se compungieron a Pedro y a los discípulos, varones hermanos, ¿qué habrá que hacer? Porque reconocen que le fallaron. ¿Qué tenemos que hacer? Tan solo arrepiéntanse, bautícense para que reciban el don de Dios. Sin el don de Dios no podemos permanecer en la iglesia, porque Él es el agua que va a emanar de nosotros. Cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de ahí emana la vida, de ahí emana Cristo. Todo el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo. En Gálatas 3:3 dice, ustedes recibieron el Espíritu por sus obras o por el haber oído en fe, haber creído. Si tú vienes, iglesia, nosotros venimos con una medida de fe y se ha sembrado un granito de mostaza en cada corazón. Es pequeñito, pero tú crees y vienes. Y la palabra que es espíritu va abonando el granito, va abonando. Dígame a los que permanecen en la palabra y son constantes, dígame si no cambian, si no empiezan a orar, si no empiezan a interceder, si no empiezan a adorar, si no quieren ir al culto y se desesperan, me hagan que tenemos que irnos para el culto. El carnal no quiere, el carnal quisiera ir todas las terapias. Pero cuando empiezas a caminar en el Espíritu, quieres las cosas del Espíritu, las eternas, iglesia. Amén. Todo carnal le va a molestar lo espiritual. Tan solo arrepiéntase, bautícese para recibir el Espíritu Santo. Muchos se quedaron hasta el bautismo. El Señor quiere que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque ciertamente es el Espíritu ahí en tu corazón que te convence y crees en Cristo. Pero si la palabra dice que hay que permanecer, hay que permanecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que eres la vid, y si te separas de la vid y vuelves al mundo creyendo que con un pie en el mundo y un pie en Cristo, eso no pasa. Por eso Él dice que una misma fuente no puede vertir dos aguas. Hoy hablaba con mi hermana Diana y yo le decía, si la gente entendiera que cuando empieza a menguar así, hace que uno se vuelve insensible, ya no importa, ya no quiere orar, ya no quiere leer, ya no quiere congregar, y uno empieza así suave, estoy bien. Estoy bien lejos. El peor error es separarme. El pámpano se seca sin la vid. El pámpano se seca sin la vid. Hay personas que a veces tienen nomás 3 días, iglesia, y en 3 días el enemigo hace cosas desastrosas. Con 3 días. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quienes dejan de beber de la fuente. ¿Por qué? Porque inmediatamente es bajo el abrigo del Señor, iglesia, que nosotros tenemos protección. Es bajo el abrigo, bajo su salón, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise guardarte como la gallina guarda los polluelos? Ve
iglesia de Cristo es un cuerpo, tú y yo unidos, un cuerpo. Es un cuerpo, congregándonos, no dejando de hacerlo como muchos quieren por costumbre. Y menos cuando decimos que Cristo vuelve pronto. Más deberíamos ser diligentes, iglesia. Más deberíamos cuidar la salvación. La dependencia, quieren que les diga, quieren supervivencia en esto espiritual, dependan del Padre como un niño depende de su papá. Como un niño de un año, no se suelte de la mano de él. El temor más grande que yo tengo es este. Así ustedes tengan miedo, así tengan enojo, ahí Él mismo los va a ayudar. Pero aquellos que se emancipan, aquellos que dicen yo estoy bien, nadie está bien sin Él, porque estar en Él y estar con Él es caminar bajo su voluntad, no Dios bajo nuestra voluntad. Eso es estar bien, bajo la voluntad de Él. Eso sí que es estar bien. Papá te va a decir no. ¿Cuántos tienen niños que dicen no? Un no también es respuesta de papá. Si conociéramos iglesia, sin el Espíritu Santo no podemos. Él es el ama. Por creer en Cristo, yo no los dejo huérfanos. Todo el que en mí cree recibirá el don del Espíritu Santo. Amén. Si conocieran el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? ¿Tú le pedirías si Él te daría agua? ¿Qué? ¿Cualquier agua? Él le pide un agua natural, pero Él le dijo yo tengo un agua viva. Muchos hemos ido por esa agua del pozo, iglesia. Y ciertamente sí, ha habido consejos, ha habido sí, pero el Señor no quiere que tú busques, los hombres, búscalo a Él. Ve a la fuente, ve a Cristo, iglesia. Él tiene respuesta, Él tiene luz en medio del problema. Él dice en el desierto, iglesia, en el desierto Él se llevó al pueblo de Israel al desierto y ellos decían, el Señor nos trajo a morir de sed. No, ahí estaba aquella roca, Cristo, y de ahí brotaba el agua, el Espíritu Santo. El Señor a veces nos tiene que llevar al desierto para podernos volver a hablar al corazón. Oseas capítulo 4, creo que es verso 14, dice, y lo llevaré al desierto y le hablaré otra vez al corazón, porque el corazón se endurece y se entenebrece, iglesia, y es la sacudida que nos hace abrir los oídos otra vez espirituales. La palabra de Dios dice, yo la llevaré. En otra traducción dice, y haré que se vuelva a enamorar de mí. Amén. ¿Por qué esperamos el descanso? ¿Por qué, iglesia? Pero ¿sabes qué? Elías corrió en el desierto y papá tenía agua, tenía pan. En el desierto nadie va a morir, iglesia, sino que como le pasó al pueblo de Israel. Cuando salieron de allá a beber agua, las aguas eran amargas. Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, no es el Cristo que ha promocionado, el Cristo pida y Él les da todos los caprichos. No, iglesia, Cristo nos da salvación y vida eterna. Amén. Y las añadiduras conforme a la voluntad de papá. Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces viene y empieza este desierto que es camino de santificación. ¿Para qué? Para quitar, para limpiarnos. Y esa partecita ya no les gusta. Hay quienes el Señor ha llegado a formar un poderoso. ¿En dónde están? Yo muy bien, muchas gracias. Los salvan a uno de teléfono. Porque les gusta la parte cuando el Señor trae esa paz. Pero el mundo quitará otra vez esa paz si no permanecemos en la paz, porque Él es la paz. Amén. Y entonces este camino empieza a quitar lo que hay en nosotros, santificación, iglesia, porque sin santidad nadie lo va a ver, pero está la parte que no le gusta a la iglesia. Y lo que yo le pedí, ¿para cuándo, Señor? Ya estoy cansado de esta situación. Enfócate en lo que Él está haciendo, porque es mayor lo que Él está haciendo. Amén, amén. Es mayor. Aquellos que identificamos aquellas cosas que el Señor no cambiará, sino hasta que sea su voluntad, descansamos en Él. Él es Dios. Nada pasa desapercibido. Nuestro Dios no es predecible, Él es impredecible. Los caminos y los pensamientos de Él son más altos
Si tan solo confiáramos en Él. Nosotros creemos que el plan de nosotros es mejor que el de Él. Los planes que Él tiene son de bien y no de mal. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y muchos dicen, vienen y no entienden porque ven parábolas. La palabra de Dios dice que todo el que tiene endurecido el corazón escucha una parábola, pero aquel que sabe y está escuchando al Rey no sabe que papá nos habló y nos está dando un arma poderosa para enfrentar allá afuera lo que tenemos que enfrentar. Muchos ni se acuerdan que habló el Señor ayer. Muchos no se acuerdan que habló el Señor porque no meditan en la palabra, porque no toman el arma que nos ha entregado para enfrentar estas batallas espirituales, porque la lucha no es contra sangre ni carne, y es la palabra, el arma que nos entrega, iglesia. ¿De dónde tienes? ¿Y cómo será esto? ¿Tendré que entrar al vientre de mi madre? El Señor nos está hablando de eternidad, iglesia, y que tenemos que estar sellados con las alas del Espíritu Santo. Es el sello de Dios en nosotros. Sin el Espíritu no vamos a poder tener una vida nueva. Es la regeneración por el Espíritu en nosotros. Amén. Muriendo al viejo hombre, porque es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu en María. Es la misma palabra que es engendrada a nosotros para nacer de nuevo, iglesia. Amén. Esta palabra engendra y tenemos que estar ahí y a veces tenemos dolores, como esas amenazas de aborto. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer que abortemos lo que el Señor nos ha dado. Esta semilla que es implantada y que permanecerá ahí, porque por la palabra, iglesia, es que somos nacidos de nuevo, por el poder del Espíritu Santo. Pero el enemigo los distrae, los cansa, los separa de Dios. Y hay quienes le digo: no aborten lo que el Señor está haciendo en ti. Esta palabra entra, y así como ella dio luz a Jesús, así damos a luz la nueva criatura, Cristo en nosotros. Cuando una mujer está embarazada no tiene que ir a unos controles. El enemigo va a querer que abortemos la promesa, que abortemos aquello que el Señor ha dado. Y dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Iglesia, a veces actuamos como si lo que nosotros queremos, como si lo que poseemos es mayor que Cristo. Mira lo que dice aquí mismo en el 3:31, aquí, antes del 4 dice: el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Es qué? Es sobre todos. Iglesia. Es sobre todos. Esto le dijo el Señor también en Mateo al 19. Yo soy mayor que Abraham. Yo soy mayor que Moisés. Amén. Antes de él era, y antes que tú y yo era. Amén. Antes de que tuviéramos hijos. Desde el vientre de nuestra madre nos amó. Y a veces colocamos: ¿acaso es mayor lo que estoy pasando que Él? Sí es. Él es mayor. Él es el gran yo soy. Amén. Amén. Y peleamos con aquello, con el gran yo soy, con el mayor, con el que es más grande. Por Él fue hecho todo y por Él tú fuiste, tú y yo también. Y contenemos con Él, iglesia. ¿Acaso eres tú mayor? Le dice la samaritana. ¿Acaso, Señor, es que usted no entiende? Dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, iglesia, que se cansó y entiende el cansancio, que estuvo triste hasta la muerte y él entiende la tristeza, que él se desanimó, pero el Señor lo fortaleció. El Señor nos entiende todo, iglesia. Tú no puedes hablar de una enfermedad cuando él, todo su cuerpo, iglesia, fue lastimado. Tú y yo no hemos soportado hasta la sangre, dice la palabra de Dios. Pero nosotros venimos con mucha quejabanza. Él entiende a todos, iglesia. Porque el vino y padeció, es 100% Dios, pero fue 100% hombre también. Él padeció, él se entristeció. A él le fallaron, es que a usted no le han traicionado, pero a él sí, iglesia. Tú y yo también lo traicionamos, y constantemente. A usted no lo han cambiado, a él lo cambiaron por unas monedas de plata. A él le dijeron: preferimos a Barrabás. ¿Cuántos dicen: yo prefiero al mundo que a Cristo? Porque a veces ponemos a Cristo y a Barrabás el mundo. El que sí merecía la condenación, Barrabás, el que está en Barrabás, eres tú
entender y comprender lo que nos está pasando, contendemos con el mismo amor. Presentándole que el amor del mundo nos guardó. Dice, yo tengo un amor más grande y ese amor es sanador, ese amor es libertador, ese amor es restaurador y ese amor te quiere salvar. Pero nosotros contendemos por aquello que no hemos querido soltar. Él dice, suéltalo, porque a nosotros nos compete remitirle al Señor, soltar esos dioses, soltar todo aquello, iglesia, que se quiere robar en lugar de Dios. Porque eso está haciendo daño, porque esa área está seca, tiene el alma atada. Y dice la bendita palabra, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Imagínate, tremendo lo que dijo la samaritana, no, iglesia, nosotros lo hemos hecho también. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mira, ¿qué área de nuestra vida está seca? ¿Qué es? ¿La salud del hogar? Él lo puede restaurar, pero te aseguro que si Él no está, volverás a tener sed en otra área. Él puede sanar a una persona de cáncer, Él puede sanar a una persona de sida, Él puede sanar al que Él quiera, y es sano, pero sin Cristo volverá a tener sed. Porque lo que te estás pidiendo es según lo que tú creas que te calma la sed. El único que calma la sed es Cristo, y la sed es del alma. Amén. Él sabe que hay personas que les darán ciertas cosas y se olvidarán de Él. Él quiere salvar a la iglesia. Él quiere salvar. Te alabo, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Bendita es tu presencia, Señor. Amén. Santa es tu palabra. Bendito eres, Señor. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué crees que no ha complementado tu vida, iglesia? Sabes que Él sabe que nos has preparado, preparada. No estamos preparados si el Señor nos sana primero nuestro interior. Porque el Señor nos ha bendecido muchas veces y hemos dañado lo que Él nos ha dado. El corazón malo del hombre daña lo que el Señor ha dado. Hemos dañado hijos, hemos dañado hogares, hemos dañado familias y hemos dañado gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos ser restaurados y tener el amor de Él, iglesia, que sí sana, que sí liberta. Amén. Nosotros hemos dañado, iglesia, pero Él en nosotros restaurará. Pero primero tenemos que ser restaurados nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dice que jamás. Y yo le preguntaba al Señor, entonces, ¿por qué todo el que te pide otra vez de beber es porque se está? Una persona que se cansa es porque lo está haciendo sus fuerzas. Yo reconozco que cuando yo me canso espiritualmente, yo hago un hábito, bueno, que estoy haciendo yo, porque el Señor no trae cargas, Él se lleva las cargas. Entonces yo hago un acto y digo, bueno, aquí algo estoy haciendo yo y en mis fuerzas. Y ese es el acto que tenemos que hacer todos. Se vale hacer un acto. A los pastores, a los líderes, a las ovejas. Pero el acto no es para que se queden viendo novelas en la casa. El acto es para ir a la aposento y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo? Muéstrame qué tengo que corregir. Ese es el acto. Porque a veces seguimos en los empleos con cargas, en la familia con cargas. Uno tiene que hacer un acto, porque el Señor dice, vengan a mí los trabajados cargados. Él no nos va a poner cargas, porque Él cargó la cruz por nosotros. Vuelven a tener sed, porque se separan de la fuente. ¿Y saben qué es lo más tremendo? ¿A qué van a veces al desierto? Porque han dejado de beber. ¿Qué hay en el desierto? Una fuente. Dice que de sequedad brotará. Allá donde no están los que tú creías que eran tus ayudadores. Jeremías no lo dice. Vaya donde sus dioses y le ayudan este cuerpo. Porque es lo único que les puede dar suyo. Nadie puede saciar la sed del alma. Porque hay personas, porque hay gente que tiene tanto dinero y se ha quitado la vida. Podrían tenerlo todo. La pareja que quisieran, la comida que quieran. ¿Por qué? Porque la sed del hombre está en el alma. Por eso nos decía que la gente pide agua antes de morir. Y es bíblico. Lázaro y el rico, ¿qué pidió él allá?
Aunque sea, pero el agua que está pidiendo no es un vaso de agua, como decíamos con la pastora, y con que pónganle agua y se tomó el agua y el perrito que se lo tomó. No, el agua que pide el alma es el Espíritu Santo, sed de Dios vivo. Amén. Y estamos llenos de tantas cosas, iglesia, y lejos de la verdad. El agua solamente la puede dar Cristo Jesús. Amén. Y un alma que se va sin Cristo se va seca y queda como aquel hombre rico, clamando por agua aunque sea un poquito. Se va el cuerpo, se va el alma a la eternidad. ¿Y qué estaba pidiendo agua? ¿El cuerpo? El alma. El alma tiene sed de Dios. Amén. Por eso, no deshidrates tu alma. Porque pueda que tú creas que las añadiduras se tienen bien, pero llegará el día, iglesia, que partiremos. ¿Cómo partirás? Seco. O emanando, brotando de ti el río, que es el Espíritu Santo. Esto es lo que hay que pensar. ¿Qué le dijo aquel rico que estaba extendiendo sus graneros? Alma mía, gózate, deleítate, alma mía, mira, extendí los graneros. Lo que tengo me alcanza para mucho tiempo, como hay muchos que trabajan por las añadiduras. Y le dice el Señor, necio. ¿Qué le dijo? Necio. Mañana vienen a pedirme tu alma. Y aquel hombre necio, creyendo que las añadiduras sacian el alma, ¿a quién le quedará todo aquello que no? ¿A quién? ¿A quién? Y estamos despreciando lo más importante y lo eterno, que nuestra alma sea llena de Dios. ¿Tú sabes qué pasa cuando el alma se encuentra con el que la ama? Es como una pareja. El alma tuya y el que ama nuestra alma, y la carne separada, teniéndola cautiva en el pecado. Mira lo que dice aquí. El que bebiere esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. O sea, en él, en el que cree, iglesia. En el que bebe en Cristo, en el que bebe de esta bendita palabra y la cree, en él será una fuente de agua que salve para vida eterna. Esta agua, iglesia, no calma una sed momentánea, sino eterna. Amén. Beber de esta agua es tener a Dios en nosotros y nosotros. Amén. Todos piensan en una eternidad después de que muera, pues allá voy, el Señor es misericordioso y me perdona. No, iglesia, aquí administramos a dónde va nuestra alma. Amén. Es aquí, es hoy es el día de salvación. Amén. Pero ¿de qué me voy a salvar si yo estoy bien? Es que Clara, todo marcha bien. Eso es terrorismo espiritual. Antes mi esposo me está amando más, o mi esposa, miren, no, todo está bien. Y cuando partamos, ¿qué te llevas de lo que tú crees que está bien? Si no es lo que administraste para la eternidad. ¿Qué nos vamos a llevar, iglesia? Hay una batalla espiritual y muchos de la iglesia no se dan cuenta, es por nuestra alma. Cristo vino a morir no por el carne, por la casa, por nuestra alma. Cristo que ama, no, Cristo ama estas cuatro paredes, no ama a los que se congregan en este lugar. Esto es lo que ama a Él, es por lo que Él dio su vida, las almas. Tristemente, cuando parte alguien, estamos más preocupados, iglesia, duro decirlo, por lo que sienten los demás, pero no por esa alma. A pararse a guerrear, porque mientras que haya vida y esta persona pide agua, dale el Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. Hasta el último momento, hasta el último suspiro hay oportunidad. ¿No lo creen? Porque aquel hombre estaba ya crucificado con Cristo, agonizando, iglesia. Y creyó y Él lo salvó. No necesita estar 5, 3, 10 años en discipulado. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él nos llama a unos primero para llenarnos de Él, para ir a darle a aquellas personas. Amén. Pero a veces en nuestra propia familia, como decía el espiritual. A veces hay personas que creen, sí, yo me ofrezco para ir a cuidar a los enfermos. Si es de mi familia, yo voy. Oye, a mí me dan el lado y yo les predico. Pero a veces hay tan buena gente que se quedó con el enfermo. No, allá hay una oportunidad. Pero muchos hay, hermano, ¿y cuándo va de mi familia? ¿Cuánto vas a creer tú, iglesia?
Gloria al Señor, porque sé que Él me ha llevado donde almas que han recibido el Evangelio del último momento. Amén. Y todo el mundo llora y ahora no, yo voy a sufrir. Y el alma que se va para la eternidad. El alma que, iglesia, después de que parte ya no hay oportunidad. Hoy nos está dando la oportunidad a nosotros, iglesia. Amén. De que todo el que le crea vaya, beba que dará el Espíritu Santo. Él dice, busquen y van a hallar. Llamen que se les va a abrir. Toquen y se os abrirá. El Señor va a responder. Clama, yo voy a responder, dice el Señor. Él no hace excepción de personas. Nosotros somos los que nos resistimos a Él. La palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios, que Él resiste a los altivos, porque resistir la palabra, resistir el Espíritu. El Señor quiere a través del Espíritu cambiar y transformar las vidas. Ese es el poder que tiene el Evangelio. El Evangelio no es para que tú vengas y escuches una bonita historia como ir a los puenteros allá, allá arriba, San Antonio. Es para que tú y yo vengamos y miremos la realidad. Y la realidad de nosotros es Cristo. Amén. ¿Estamos cerca o estamos lejos de Él? ¿Estamos testificando de Él o testificamos más del mundo? ¿Estamos siguiéndolo a Él o estamos siguiendo cosas del mundo? Llorando más por las cosas del mundo que por las cosas eternas. Porque a veces la gente cree que uno llora mucho porque uno está mal, no, iglesia. Pablo dice que tenía dolores de parto a causa de eso, iglesia, de la dureza del corazón. Porque a veces hay gente que tiene que pasar cosas muy difíciles. Y a veces la gente dice, no, tranquila, todo está bien, yo estoy tranquila. Mientras que esté en Cristo, estoy tranquila. Pero duele las almas, iglesia. Duele ver cómo pasan diferentes cosas. ¿Ustedes creen que el Señor no dice no ores más por eso? No se lo digo a Jeremías. Le digo no le digo a Jeremías. No le dijo a Samuel, no llores más por Saúl. Es malo llorar por la sangre. Listo, lloró. Y él le dice a uno, ya llamé. Ahora tengo que empezar con un cambio. Nos ha hecho quedarnos quietos, esperar y orar como Él nos enseñó. A eso les pasa, Señor, oramos para que eso me lo mande. Para que todo lo que le dijiste durante todo este tiempo se resistió, lo pueda recordar, porque tu palabra dice que el Espíritu les hará recordar. Amén. Y que caigan rendidos, como dice la palabra en Jeremías 3, tan solo reconozcan y arrepientan. Que aunque las consecuencias van a estar, yo voy a estar ahí con ustedes. Eso dice la palabra. El Evangelio no es, como muchos lo dicen, no va a pasar nada porque no preparan a las personas para eso. En el mundo vamos a tener aflicción, dice las Escrituras. Y muchas áreas de nuestras vidas serán tocadas, iglesia. Hay grandes ministros que he visto que han sido tocados, que han tenido que lidiar con cáncer, con pérdidas, porque el Señor probará la fe. No solamente lo hizo con Abraham, lo va a hacer con aquellos que son justificados por la fe. Si amamos más lo que Él ha dado, cualquier otro. Por eso tenemos que permanecer aquí para que nuestra fe aumente, iglesia. Amén. Nuestro Padre no es malo, pero tenemos que entender que todo es de Él para Él. Amén. Cuando amamos algo más, ¿saben qué le dijo a Ezequiel? Hoy morirá tu esposa. El deleite de tus ojos. No le harás luto, ni llorarás. Porque así ha tocado y está tocando con el deleite de muchos. Esa palabra la dio. No sé si en el discipulado o en el culto, alguien en el culto. Él tocará el deleite de cada uno. Porque a veces somos idólatras. Idólatras con personas. El deleite de nosotros debería ser el Señor. Amén. Y a Ezequiel, al profeta, no quiero que comas pan de enlutados, ni recibas de otros pan de enlutados. Porque para nosotros el vivir debería ser. Amén. No pongamos en el lugar de Dios a nadie, iglesia, ni a nosotros mismos. Porque cuando esto pasa, dejamos de beber
Porque cuando dejamos de ver a Dios como nuestra fuente, empezamos a ver como nuestra fuente a los hombres, o a lo que tenemos. Hay gente que es tratada en la economía. Hay gente que es tratada en la salud. Pero si nosotros, nuestro deleite es el Señor, iglesia, nosotros no vamos a poner la mira en las añadiduras, sino que todo lo que tenemos y lo que somos, le damos la gloria a Él porque es Él por Él. Escuche, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. ¿Pidió o no pidió? Mire, uno diciéndole a la iglesia que tiene que pedir esta agua, el don de Dios, y no la pide. Cuando llega el momento de clamar, en las intercesiones, tú y yo no podemos interceder por nuestras oraciones, nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Lo primero que debemos hacer es Espíritu Santo tomando el control. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos, somos estos instrumentos aquí. Dinos por qué no oramos, pero empezamos a hacerlo a nuestra manera. Nosotros sin el Espíritu no podemos, iglesia. No se puede predicar sin el Espíritu, no se puede orar sin el Espíritu. Y no nos podemos congregar sin el Espíritu. No podemos recibir sin el Espíritu. No podemos permanecer allá afuera del camino sin el Espíritu. ¿Y por qué uno ve? ¿Por qué? Porque andan más en la carne que en el Espíritu. Alimentan más lo de la carne que lo del Espíritu. ¿Cuál fue la última porción de las escrituras que leíste? Que no fue la prédica de YouTube o un corto de Facebook. Es fácil, iglesia, evangelizar llevando lo que otro dice. El Señor nos manda a evangelizar llevando a Cristo, mostrando el testimonio de Cristo en nosotros. Es fácil tener un grupo de 100 personas y mandarles una prédica que les gustó. Pero otra cosa es predicar con nuestra manera de vivir. Es fácil ser cristiano así, iglesia. Es fácil hoy coger aquí y coger de allá y esconderte. Otra cosa es coger, iglesia, y pararte y ser apedreado a causa del evangelio de Cristo. Es fácil colocar a otra persona. Miren lo que está diciendo el Señor. Pero ¿qué dice el Señor a través de nosotros? Es fácil ser cristiano así. ¿Por qué? Porque para poder llevar la buena noticia, primero tenemos que ser testigos en Jerusalén. Y esto es por el Espíritu, no es de nosotros. Es el fruto que van a ver. Amén. El testimonio más poderoso, iglesia, está en un testimonio, en una manera de vivir. En un cambio, en el que te hagan vuelta y te busquen por dónde, así como el Señor Jesucristo, por dónde entramos. Pues levantemos un falso testimonio, porque no hay nada, no hemos hallado nada malo, como le dijeron a Jesús, a Esteban y a Pablo. No hallamos nada malo, lo que era ya no es. Pero cuando levantan la voz, lo primero que dicen: yo acabo de hacer esto, yo no le creo. Es fácil, iglesia, pero cuando hemos bebido y estamos bebiendo de Él, Él transforma las vidas y emana el Evangelio. Porque es por el Espíritu Santo. Ese es el río que cantamos que tiene que correr. No una canción, sino que emane de nosotros, iglesia, el Espíritu, testigo de Cristo. Es fácil ser cristiano así. Es fácil ser cristiano de venir solamente al culto. Es fácil. Pero el Señor dice que aquellos que están llenos del Espíritu Santo son lámparas que alumbrarán en todo lugar. Eso es lo que dicen las Escrituras. Es fácil, iglesia, ser cristiano así. Tener una apariencia en la iglesia y ser otro en la casa. Es fácil. Es fácil darle besos y mandarse salvos entre los de la iglesia, pero con los del mundo parecernos a ellos y camuflarnos como un camaleón. Aquí somos una cosa y fuera de aquí otra. Porque nos falta beber de la fuente. Porque todo el que bebe de Él, iglesia, se parece a Él. Emana a Él. Es fácil. Es fácil, como dice, si alguno se gloría, no se gloríe de las obras de otro, gloríese, ponga a prueba su propia obra. Es fácil, iglesia, decir: oh, miren cómo está todo. Es fácil. Lo que es difícil es darle la gloria a Él, porque aquellos que han estado con Él saben quién es Él lo ha hecho, y la gloria es para Él. Amén. Es fácil, iglesia. Yo fui así. Señor, dame de esa agua. Esta palabra sí tiene que concluir, pero para que haya un cambio, iglesia, una transformación.
El Evangelio, si estás en el Espíritu, no te va a pesar. ¿Sabes por qué te parece difícil seguir a Cristo? Porque caminas en la carne. La gente dice, no, pero qué pereza uno estar metido, qué pereza. Iglesia, yo te digo, no hay nada en el mundo que puedas hacer como Cristo. Y no solamente un área a la que tú estás buscando toda tu vida. El alma saciada de Dios. Lo demás no le parece brillo. No lo cambias por un plato de lentejas. No lo cambias. Porque tú has hallado la vida. Amén. Has hallado la vida. Vaya a Él. ¿Cuánto le van a pedir la mesa? Bueno, ahorita. No pueden hacerlo ahorita porque anteriormente, cuando se predicaba en años anteriores, la gente caía de rodillas pidiendo perdón. Ahorita hay tanto apariencia en la misma iglesia que les cuesta. Pero la palabra de Dios en Jeremías, si no se deja volver de la vasija, ve y compra Jeremías una vasija y quiebrará, ella sí quebrará el orgullo de ser. Así lo haré. Porque está llamada a salvación. Si no viene así, vendrá. Si no son cuerdas de amor, vendrá con disciplina, pero vendrá. Vendrá, iglesia. Y tendrán que reconocer que Él es el Señor. Y no el Señor, sino que dirán, tú eres el Señor. Mi Señor. Entonces ella le dice, dame esa agua. Y él está diciendo, yo sé dónde está tu sequedad. Llama a tu marido. Llama. ¿A cuántos el Señor ha llegado así? Y llega al punto, ahí donde está, a la raíz. Porque Él vino a la raíz. Él no vino a dar acetaminofén, sino el antibiótico, la sanidad, porque Él es el sanador. Amén. No vino a dar una sanidad parcial, iglesia, vino a arrancar las raíces, iglesia, del pecado. El Señor vino a transformar y a cambiar nuestra vida. No a darnos un calmante como muchos quieren, sin compromiso. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Escuche. Dijo, no tengo, porque ella ocultó algo, porque dice, y el que ahora tiene, o sea que se tenía. Pero lo tenía como en pecado, escondido, no era de ella. Y el Señor no le está hablando solamente a los que están en fornicación o adulterio, porque dos pecados tenía. Y el que ahora tiene no es tuyo, o sea que era de otra. Fornicación y adulterio. Adulterio es parte de él y fornicación de él. 5 de apellido. Quiere seguir fallando en lo mismo y no dejar que el Señor sane esa área, sino que siguen reprochando al Señor porque no ha concedido todavía. Pero si no le han entregado esa área, iglesia, porque hay que revivir al Señor. La debilidad que tenemos, iglesia, la debilidad es el pecado, la concupiscencia. Si no se la entregamos al Señor, hay quien se enseñoree, Satanás. Él tienta la debilidad y el Señor dice, entrégame la debilidad, que ahí es donde yo he puesto mi gloria, mi poder. Pero contendemos con el Señor. El Señor vino por las debilidades. Dígale mi fuerte soy en Cristo Jesús. Pero todos quieren conocer a una persona que ha salido de las drogas y sale así, no, yo soy limpio y yo soy capaz de ir a estar con los amigos del pasado. Yo estoy en la iglesia y me voy solamente con los amigos del mundo y vuelven y caen en tentación porque no le han entregado la ley. Entonces el Señor viene, restaura, limpia y salen bien de aquí, no del lugar, sino de Él. No, yo ya estoy fuerte. No, tranquila, tranquilos. Si no le entregamos esa ley al Señor, volveremos a caer. La palabra de Dios lo dice. El que se crea firme, mire que no caiga. ¿Sabe cómo no caemos? Que Él sea nuestra fortaleza, nuestra fuerza y nuestro poder. Él es. ¿Saben qué he aprendido? Que la única manera de ser fuerte y de tener firme los pies como de sierva es que Él sea nuestra fortaleza. Nuestra fuerza nos va a hacer resbalar. Caer fácil. Porque nuestros pasos corren apresurados a hacer el mal. Pero si andamos por el camino del Señor, el Espíritu Santo nos llevará a Él, estará con nosotros. Amén. Y Él te dirá no, sí, no. Él te dice no, no. Tú aprendes a hacer cuando caminas en el Espíritu, eres sensible a la voz de Él. Él te dice calla, ve, no vayas. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Porque el Dios que se predica es como si el Señor no hablara. Él habla. No vayas, Pablo, ve. Él le dice a uno calla. El Señor habla. Amén. A los que son guiados
bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, o sea que eran 6, y el que ahora tienes no es tu marido, o sea que sí tenía. ¿Cuántos quieren ocultar el pecado? ¿Cuántos han ocultado el pecado y viene el Señor y lo saca a la luz? ¿Cuántos? Para que sepas que Él es Dios y que no hay nada oculto que no sea manifiesto, porque todo lo que se mueve oculto el Señor lo saca a la luz. No duden de eso, el Señor lo saca a la luz. No duden de eso. En oración el Señor nos dice. En oración el Señor todo lo dice. Él es luz y no hay nada oculto que no sea manifiesto. Todo lo dice. Y si tú sabes que Él habla y Él lo dice, ve allí, porque hay pecados que no son ocultos. Y David dijo, líbrame de mis pecados que me son ocultos, Señor. Nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero papá no. Y por más que tú te resistas, iglesia, el Señor, Él revela. Nos podemos llegar a sorprender mucho de lo que Él revela. Así es, amén. Y no para acusar a nada, para nada. Porque hay muchos que ignoran las maquinaciones del maligno. Aquellos que están apercibidos no, porque el Padre saca la luz lo que sabe. Amén. Él lo saca. Él vino a deshacer obras de tinieblas. Ay, sí, hermana, porque tengo unos vecinos que son tinieblas, no las tinieblas que hay en nosotros también. Amén. Aquello que le damos la entrada, aquellos datos encendidos, aquellas cosas, ese aspecto que te habla al oído, el Señor lo saca. Porque esos dicen que son como huevos de aspid que vienen y incuban. El Señor lo saca. Y hay que orar por eso. Amén. La mujer le dijo, Señor, me parece que no es profeta. Nuestros padres hablaron en este monte, porque Samaria quedaba en un monte alto. Nuestros padres adoraron aquí. Y usted dice que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde dices tú? No, yo adoro en mi casa. No, yo adoro en la iglesia. Ah, la iglesia, a mí me encanta adorar, yo no sé cantar. Pero a mí esta alabanza me gusta, solamente déjeme adorarme. El Señor no busca cantantes, ciertamente le ha dado el don, pero mientras que el Señor levanta a los que tienen el don del Espíritu Santo, que haya adorado ese Espíritu y en verdad, adorándolo, Porque tales adoradores, no los que cantan, sino los verdaderos adoradores, es necesario que le adoren. Porque un adorador, hermano, es el Espíritu Santo. Un adorador le queda fácil, en espíritu en verdad, adorar, porque no canta, viene de adorarlo con su manera de vivir. Viene de adorarlo a Dios. No es partícipe de pecados ajenos. No se sientan en sillas de escarnecedores. No mienten. No murmuran. Pídale al Señor que no te bendiga. Es necesario que la iglesia tenga temor de Dios. Que tengamos mucho temor de Dios. El todo el hombre, que este capítulo 9 dice, es temer a Dios y obedecer su palabra. Ese es el todo el hombre. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. La hora viene, iglesia, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que ¿qué? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, o sea que hay falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los preciosos y les amén. Amén, es así sea. Dios es espíritu, iglesia. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Saltemos al 29 por el tiempo. Ella le dice que es necesario, él sabe que Cristo va a venir y él se presenta como el Cristo. Ella tenía dos opciones: creer que era el Mesías que estaban esperando. Bueno, creo. Ella creyó. Y la palabra de Dios dice que el que cree de su interior correrán estos ríos de agua. Inmediatamente esta mujer, esta Samaria,
¿Qué es prototipo del cántaro? El Señor ya no quiere que andemos con un cántaro, doña Elvira, andándole aquí por acá, llenándonos, ay, lléneme aquí una oración, ay, lléneme aquí otra oración, ay, lléneme de la cuenta que usted tiene aquí. No, el Señor no quiere cántaros, Él dice, será una fuente. Y la iglesia está llena de cántaros. Y el mundo necesita que el río del Espíritu corra. ¿Cómo creen que es el río del Espíritu? El cuerpo de Cristo llevando el Evangelio es el río del Espíritu. El mensaje de salvación. Y la gente está llena de cántaros. ¿Qué hay acá? Ay, recibo de acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? Me gusta lo de acá. ¿Por qué no entras al aposento? Creen que recibe a él. Para que el interior corra. Es verdad, iglesia, a la iglesia le falta más aposento. Más intimidad, más palabras. ¿Cómo creerán en él si hay que leer la Biblia Escritura? Y hay que tener intimidad con él. Estás aquí teniendo una relación. Ella dejó el cántaro. ¿Por qué? Porque esa agua se le acababa y tenía que volver al pozo. Ella estaba seca en un área. Pero él dijo que beber y no volver a tenerse jamás. Ella dejó el cántaro. Ella dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. Ella ya no llevaba más agua, que se acaba y vuelve a dar sed. Llevó el agua de vida. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, vamos al 39, porque quiero ir a otra cita bíblica. Salimos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué creyeron? El Señor Jesucristo oró en Juan capítulo 17 y dijo, Señor, oro por los discípulos, oro por ellos y por los que han de creer a causa de la palabra de ellos. Amén. Los samaritanos creyeron por la palabra que ella dio. Pero resulta que ustedes pueden creer lo que el Señor está hablando esta noche. Pero ¿saben qué? La evidencia que creyeron, que ustedes vayan a él. Porque yo no les estoy diciendo que yo soy la fuente, sino que hay una fuente abierta de Cristo Jesús. Amén. Aquellos que creen correrán a él. Aquellos que creen no volverán con cántaro, sino que correrán a él, iglesia. Aquellos que creen en él buscarán en la intimidad. Y nos congregaremos aquí a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque en lo público se mostrará lo que está pasando en secreto. Amén. Y ustedes ya no creemos. El Señor Jesús dijo, si ustedes no creen por lo que oyen, crean por lo que ven. Ustedes están viendo la obra del Señor. Sí. Amén. Porque no estoy hablando de este templo, estoy hablando de lo que está haciendo en muchos de ustedes. Amén. El creer tiene evidencia, fruto. Entonces salieron de y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, escucha, Espíritu Santo, le rogaron que se quedase con ellos. Todo el que cree y se encuentra con el Señor no se tira para atrás. Recuerdan los de camino a Maús, le rogaron que se quedara. Amén. Todo aquello, Señor, no te vayas. Uno no quiere que el Señor se aparte nunca de nuestra vida, porque uno hay una vida. Le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Por qué creen que creyeron mucho más por la palabra de él? Porque yo les puedo dar a ustedes esta palabra que viene del Señor. Y ustedes la creen y corren a él. Y si ustedes creen, serán una fuente que creerán muchos más. No los mismos que siempre vienen. Aquí debería estar nuestra familia. Aquí deberían estar aquellos que están choguaseados. Aquellos que nos siguen. ¿Cuántos seguidores tienen en el Facebook? No te deberían estar siguiendo a ti ni a mí, sino a Cristo, iglesia. Si es que somos testigos de él. 159,000 seguidores. ¡Wow! Tantos likes por cada foto que subo. ¿Están siguiendo a ti o a Cristo? Piénsalo, iglesia. Porque si tú creyeras la palabra, tu familia cree. Cree que en tu casa serán salvos. Cree que en tu casa serán salvos. Ve a Cristo. Encuéntrate con él. La palabra que yo les estoy dando es espíritu y es vida. Amén. Yo les hablo del que vive
Así que creyeron más porque tú lo vas a escuchar a Él. Pero tienes que tener una intimidad con Él. No es lo mismo llevar el testimonio de la hermana de lo que le pasó que llevar tu propio testimonio cristiano. Eso va a impactar a tu familia y a tus amigos. Vaya a decirle, ay, ¿cómo te parece, compañera o prima o amiga, que hay una hermana en la iglesia que le pasó? ¿Qué te pasó? No, es que el Señor le dijo, ¿cómo así? La gente no le importa mi testimonio, al menos los que me conocen a mí. Los que te conocen a ti, les importa ser tuyo. Estamos llevando el testimonio de otros. Compartir una prédica no es malo. El Señor quiere que nosotros seamos testigos. Deja de estar llevando otros testigos. Es tiempo de que te levantes por el Espíritu como testigo. Porque a veces como comparte cosas de edificación, también comparte cosas que no son de edificación. A causa de que Cristo no ha sido revelado. Y compartes cosas sin entendimiento. Y a veces uno les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué enviaste eso? Ay, es que no lo vi. Pues si no lo viste, ¿por qué lo compartes? Estás haciéndole daño al evangelio. Claro que ustedes se prometen tanto, no la misma gente te llama y te dice, ¿qué pasó? Mira lo que me mandaron. ¿Qué es eso? Hermana, ¿qué pasa? O hermano, ¿qué pasa? No es que no lo vi, la verdad no lo vi. Muchos han cometido ese error y el Señor nos disciplinó al inicio. Amén. Porque hacemos las cosas por emociones, no por el Espíritu. El Señor no nos mandó a compartir cualquier cosa, sino el bendito evangelio de salvación. Amén. Aquel que porque el Señor le plació que mediante la predicación salvara las almas, iglesia. Principalmente la tuya que estás aquí recibiendo el mensaje. Salmo 42 para finalizar. Pero no entiendo, todavía no me quedó claro lo del sed, lo del agua. Mira, ¿de qué tiene sed el hombre? Mi alma tiene sed de Dios. Iglesia, cuando tu alma se encuentra con Él, lea cantar de los cantares. Es lo que pasa. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Aquí hay gente adulta que ha tenido un momento de intimidad con alguien que ama. Cuando tú te encuentras con el que ama el alma de nosotros, iglesia, es algo precioso. Tú no lo cambias, tú no quieres que acabe ese momento. La segunda vez que yo me encontré con él así, mi alma y él, yo quería que él me llevara. Yo ni me acordé de familia ni de hijos. Le dije, llévame contigo, yo no quiero quedarme aquí. Porque tú sabes que tú eres de él y él es suyo. Y que estás prendido de cosas efímeras. Y él te hace volver en sí. Que la razón por la que estamos aquí es por la razón que él vive. Amor por las almas. No estamos amando el alma de esa familia. Porque a veces hemos sido un mal testimonio. Un mal testimonio, iglesia. Si no amamos nuestra alma, no vamos a amar el alma de Dios. Cuando tú te encuentras sobre la iglesia, lo demás es efímero, es una añadidura. Estás buscando en el lugar equivocado la sed. Tu esposo no te va a saciar, tu esposa. Tus hijos no te van a saciar, ellos van a crecer. Y por poner la esperanza a los hijos, cuando se van, vas a sufrir. Escrito está, dejarás padre y madre. Todos vamos en algún momento tener que partir. Pero cuando tu alma se ha encontrado con él, tú vas a estar tranquilo si el que parte, parte con él. Porque sabrás que partió con el que ama su alma. Vas a estar tranquilo. Vas a darle gracias. Como la misericordia que tuvo con mi madre si nosotros conocemos. Él llegó a las 6 de la mañana, ya partió a las 9 de la mañana. Y mandó a alguien porque él pone a hablar hasta las piedras con tal de salvar un alma. Si no va a su iglesia, las piedras hablarán si nosotros callamos. A las 6 de la mañana tocó alguien la puerta.
tengo clara que le iba a pedir un favor, era alguien muy cercano. Trae una Biblia. Y yo estuve ahí presente. Y las gracias que yo le doy a mi rey en este momento que yo le sirvo es que él salvó el alma de mi madre sin nosotros conocer de él. Amén. Le hizo reconciliarse con el Señor. Esta persona no era evangélica, esta persona no era un líder religioso, esta persona fue un instrumento que mi padre por su misericordia levantó y amó el alma de mi madre. Yo conozco la misericordia de mi Señor, porque tuvo misericordia con ella, conmigo, con mis hermanos. Amén. Es el mismo que te habla en esta noche, está digno de misericordia. Él es Dios de misericordia y iglesia. Y nosotros despreciamos ese amor. Yo le doy gracias porque ya está en la eternidad. Yo lo sé, tengo la convicción. No había manera de que hasta ahora llegara alguien. Tal vez no éramos fieles, pero él sabía que más adelante lo íbamos a hacer. Amén. Él me dijo, no levanté uno, levanté tres. Amén. Fue bendito ese vientre porque levanté a tres. Amén. Tal vez la batalla que tú y yo tenemos es con nuestra descendencia y iglesia también. Y nosotros estamos cuidando eso. Él tiene misericordia de nosotros y de nuestra familia. Pero nosotros jugamos con la gracia de Dios. Jugamos con la gracia. Porque Él dice, si yo te circuncido a ti, a tus hijos también, es la promesa. Amén. Y si tal vez te sientes seco, el Señor te da esta palabra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué está haciendo el ciervo? ¿Cuáles aguas, iglesia? Tal vez tú dices, Señor, yo no me he encontrado contigo. Señor, yo necesito un encuentro contigo. Señor, estoy seco porque el siervo gime, porque siente que va a morir sin esa agua. Pero la iglesia ya no clama, la iglesia. Ya no quiere orar, ya no quiere clamar. Y tal vez tú dices, no, yo estoy convencido de que tengo salvación. Y el clamor por las almas, iglesia. El clamor que deberíamos hacer aquí, que se hace antes del culto. El clamor que aún es a veces por tu propia familia, por tus hijos. Porque cuando sabemos y llega la gracia, llega el perdón y el amor, tú quieres dar lo que recibiste. Tú sabes que es lo mejor que le puede pasar al hombre. Encontrarse con su hacedor, con el que ama nuestra alma. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque esto no es, Señor, necesito de ti. Se clama de labios. El clamor viene del alma. Aquellos que estuvieron en este ayuno, donde muchas de las almas fueron sacadas de la cárcel, porque hubo clamor, muchos fueron libres y saben de qué está hablando el Señor. El alma empezó a clamar, no clamaban los hombres sino el alma. Alma mía, sal de la cárcel, alma mía, sal de la falta de perdón, alma mía, sal de ahí, de esa raíz de amargura, sal de esa cárcel donde estás, alma mía, sal de la tristeza, alma mía. Muchos fueron libres, porque Él nos enseñó que el alma la que está cautiva. Como Apocalipsis caminan de aquí para allá, los fariseos decían, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos libres. El que peca es esclavo del pecado. Amén. Si hay falta de perdón, si hay rabia, si hay enojo, si hay ira, el alma está esclava de esto. Y cuando tú le remites esto al Señor, iglesia, Él es libre, porque Él vino a libertar. Amén. Y muchos están así. Entonces el Señor nos enseña que es por el Espíritu, iglesia. Esta agua, creyendo en Cristo, Él nos liberta. Y dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del mundo. Mi alma tiene sed de un carro. Mi alma tiene sed de una pareja. Mi alma tiene sed de Dios. Es por Él que deberíamos clamar, iglesia. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Y por qué dice Dios vivo? Porque Él da vida. Amén. Él es Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Muchos lloran de noche y de día, iglesia, pero están llorando ¿por qué? Porque están gimiendo por una añadidura, pero no está gimiendo tu alma por el Dios
contigo. Muchos vienen llorando aquí por la añadidura. Y el Señor lo culpa porque todos llegamos así. Pero conociendo la verdad y siguiendo aferrados a la añadidura, sí es pecado, iglesia. Porque estás amando más al mundo y las cosas del mundo que a Dios. No améis al mundo ni las cosas del mundo. La alma en la que administramos para una eternidad, iglesia. Fueron mis lágrimas de paz, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? No, yo voy a la iglesia, pero el alma está cautiva. No, yo voy a la iglesia y a veces en la familia, ¿dónde está tu Dios? Y eso que usted va tanto a la iglesia. ¿Dónde está tu Dios? Y si usted va a la iglesia, ¿por qué no le ha cambiado la vida? Nadie va a decir que mi alma está cautiva y no le he entregado esa al Señor. Pues, ¿será que estoy en el lugar equivocado en la iglesia? No es el lugar en que te liberta, es Cristo Jesús. Amén. Y de él predicamos aquí. Yo no te puedo libertar, yo te hablo de libertad. Amén. El mensaje se liberta. Amén. El mensaje se liberta. ¿Dónde está tu Dios? No le han preguntado, iglesia. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza al pueblo de fiesta. A veces llevamos a la gente, vete a la iglesia, vete a la iglesia, vete a la iglesia. Está cautiva el alma. Es alguien que ya tuvo una relación con Dios, pero la dejó de tener. Muchos se han enfriado, iglesia, como pasó en Jeremías 2. 2 pecados ha cometido mi pueblo, dice Jeremías capítulo 2. Dejarme a mi fuente de agua de vida. Y creen que pueden cavar cisternas rotas. Y decir, en 1 mes, 2 meses vuelvo. Si tuvieran una relación con Dios no pasaría nada, porque no se trata de dices que uno puede recibir en la casa, porque todos los que van para la casa vuelven secos. Con más problemas. No porque Dios no esté en la casa, porque cuesta mantener una relación cuando se canta en el mundo. Porque en la casa tú decides si lees o no lees, pero cuando el Señor me trae, nos tenemos que sentar a recibir. Esa es la diferencia. Y no vas a leer, no. Alma mía clama, no, está no. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Ya está. No, aquí nos trae para escuchar lo que necesitamos. Amén. Allá somos selectivos como en un menú. Aquí no es. Aquí Él prepara el mensaje para ti y para mí. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 5 que los que tengan hambre y sed van a ser saciados. Amén. El Salmo 63, 1. Yo les doy esta palabra. Es corto. Mira. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Cuántos dicen amén? Muy tremendo. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pues el que anda en la carne que lo va a buscar en madrugada y menos va a tener sed de él. Pero cuando andas en el espíritu sujeta a la carne y la carne también tiene que recibir. Amén. Eso es el sed de Dios. Si usted tiene sed, que va al grifo o va a la nevera. O si tiene sed de Dios, lo invito a orar de madrugada. Dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Dice tierra seca y árida donde no hay aguas. Así que si está seco, empieza a buscarlo de madrugada, donde no te interrumpe ni el celular, nadie. Búscalo. Amén. Lean todo el Salmo 63 en casa. Salmo 107, 9. El Señor nos está dando aquí esto. Mira. Leamos desde el 8, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Al alma qué? Hambrienta. Mira, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en miedos, por cuanto fueron rebeldes. ¿A qué? ¿A qué fueron rebeldes?
¿Solo están leyéndolos? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso me seca. Hay muchas más citas bíblicas. Los salmos hablan mucho del alma. La sed que tienes es del alma. Es del alma. Por eso no beben. Y están bebiendo de fuentes amargas, no de la fuente que es Cristo. Y si tú bebes de Cristo y permaneces en esta palabra, recibirás el agua de vida, el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 37 dice que habla del Espíritu Santo. Todo el que tenga sed, venga y beba y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto habla del Espíritu. Pues no habían recibido un Espíritu porque Cristo no había sido glorificado. ¿Por qué creen que no glorifican al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué creen que les cuesta adorar? ¿Por qué creen que les cuesta darle gloria al Señor? Porque es por el Espíritu que lo hacemos. La palabra de Dios dice que por el Espíritu podemos decirle a Padre, Padre bueno. ¿Por qué todos le llaman Señor, Dios, como a los hebreos? Porque el Espíritu Santo le testifica a tu espíritu de que tú eres hijo de Él. Y tú le dices, te sientes hijo, no por tus méritos, sino por adopción por medio de Cristo, por porque solamente por Cristo somos coherederos juntamente. Ese es el mensaje que se busca y lo vas a hacer. Él tiene abundante agua. Iniciamos en la adoración. Hay una fuente abierta. Hay una fuente. Y que podamos, iglesia, porque ahí van a ver el poder de la iglesia. Pongámonos en pie. Poder hacer esta adoración. Y ya no una canción como muchos hacen, sino que cuando estén ahí adorando, adorarán en espíritu y no cantarán por cantar, sino que emanará esta adoración. Esto es verdad. Fiel y verdadera es su palabra. El Señor le dice, el ángel le dice a Daniel, Daniel, fiel y verdadera es esta palabra. ¿Cuántos queremos ser esa fuente, iglesia? ¿Cuántos queremos ser?